Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos sean todos a una emisión de El Evangelio del Santuario. Un estudio que traemos para averiguar a fondo el mensaje, el Evangelio que el Señor quiere proporcionarnos a través de los ritos, de los símbolos, del significado, de todo aquello relacionado con los sacrificios llevados a cabo en el Antiguo Testamento que prefiguraban la aparición del gran Cordero de Dios, de Cristo nuestro Salvador. Nos acordamos que el Señor instituyó este sistema desde el mismo comienzo del tiempo, cuando después de pronunciar palabras de esperanza, lo que llamamos el protoevangelio, palabras dirigidas contra Satanás, en Génesis capítulo 3, versículo 15, poco después ya el Señor establece este sistema a través del sacrificio de animales. Pero leamos los textos. Génesis capítulo 3, versículo 15, leemos así: y pondré enemistad entre ti, dirigiéndose el Señor a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La pareja, recibiendo este mensaje, vestidos en forma estrafalaria con hojas de higuera, que a la vez representaba su modo de cubrirse carnal, humano, delante de un juez justo, limpio, ellos tapando su pecado. Pues el Señor ahora establece otro modo de cubrirse. En verdad, es Dios el que los cubre para que aparezcan delante de su presencia dignos, porque les da una palabra de esperanza. Allí la simiente de la mujer heriría mortalmente la cabeza del enemigo, aunque él le heriría en el talón. Recuerden, esta experiencia ocurrió en la cruz del Calvario y simultáneamente fue el golpe mortal contra Satanás, aunque él logró herirlo, pero Jesús resucitó luego de su crucifixión. Y entonces, con esta esperanza del advenimiento de la gran simiente que le daría el golpe mortal a Satanás, ahora a Dios le cabía cubrirlos y enseñarles con ello el sistema, el evangelio del santuario, esto es, de los sacrificios, el altar donde operarían los sacrificios. Con el tiempo esto sería más ilustrativo, trayendo elementos adicionales como el mismo santuario para enseñarles ya completamente el plan de salvación, para que en ello ellos observaran un plan de parte de Dios que el Señor Jesús los llevaría a cabo en un santuario propiamente construido en el cielo. Así que todo ello constituye el Evangelio y más también la vida de aquellos hijos consagrados que participan de este servicio, como ocurrió con Abraham, los patriarcas y aquellos que practicaban los ritos en sí y sus vidas demostraban la luz que Dios quería irradiar por medio de ambas cosas, los sacrificios ideados por el Señor y la vida de gente que amaba a Jesús, que practicaba los servicios e irradiaban luz salvífica, es decir, conocían a Dios por medio del testimonio y las vidas de estos santos de la antigüedad. Lo que nos toca mirar ahora, amigos, es continuar con el mobiliario del santuario. Habíamos visto ya los diferentes componentes en las emisiones anteriores, pero ahora hablaremos acerca de los departamentos del santuario, son dos. También la función y significado de los muebles que componen el santuario. Para ello, pues, amigos, vamos entonces a avanzar conociendo más acerca de este mensaje que el Señor quiso transmitirnos a través del santuario. Bien, aquí estamos mirando pues a un sacerdote enfrente de los tres principales muebles que componían el lugar santo, el primer departamento de los dos que tiene el santuario de la tierra, o tabernáculo, recordemos, ¿no? Allí en el centro, frente al sacerdote, aparece el altar de la oración, que traía un incensario, se echaba incienso y esto esparcía un olor sumamente grato, muy sagrado a la vista de Dios, aroma que se esparcía en todo el lugar santo y también llegaba al lugar santísimo, pero este estaba todavía obstruido, no podía entrarse a él por la cortina que estamos mirando allí, que impedía el acceso al siguiente departamento, al lugar santísimo. Y también miramos los otros muebles
mirándolos así en la perspectiva como los observamos, el mueble del altar de la oración estaría hacia el lado oeste, y entonces del lado derecho, el norte, sería la mesa con los panes de la proposición, y hacia el lado sur tendríamos el candelabro o menorá, aquel candelabro de una caña con 3 brazos a sus costados, formando 7. ¿Sí? Son los 3 principales muebles. De lo cual entonces vamos a ver el significado, el mensaje que todo este mobiliario trae, para que entendamos qué mensaje traía Dios, lógicamente con los textos bíblicos alusivos. Departamento del santuario. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa con los panes de la proposición. Esta mesa está del lado derecho, enfrente del lado derecho. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. No se incluye en la primera parte el altar de la oración, porque se lo describe como cuando está abierto todo el edificio y entonces forma un solo departamento, y esto ocurre en el día de expiación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro. Ahí está. Entonces, ese incensario de oro forma parte del equipo con el altar de oración. Y también el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la descripción de los muebles, los departamentos del santuario. Lógicamente, esto pertenece a una descripción que ofrece el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. La función que trae cada uno de estos departamentos y muebles también, lo miramos a continuación. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote, una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo esto tendrá luego su contraparte con el santuario celestial y la obra de Cristo. Y el significado entonces de todo ello, miremos a continuación. Fíjense que la lectura que hemos tenido abarca todo el libro de Hebreos, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 11. Completamos entonces. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, y esta es la parte que interesa remarcar. Todo esto es simbólico, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, vamos a ver qué ocurre con la presencia de Cristo. Si el sumo sacerdote en el antiguo pacto, ahí lo estamos mirando, y entonces nos cuenta más Hebreos capítulo 5 de la función del sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote elegido de entre los hombres es constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Por eso debe ofrecer por los pecados propios, primero, como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Noten entonces la tarea del sumo sacerdote.
representa a los hombres delante de Dios, mientras que el profeta opera a la inversa, representa a Dios delante de los hombres. Otra vez, el sumo sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Él va a ofrecer a favor de los hombres, intercede ante Dios a favor del hombre. Leamos otra vez el texto. Todo sumo sacerdote es elegido de entre los hombres, constituido a favor de ellos, para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Y entonces el hombre intercede pidiendo que Dios perdone los pecados de la gente cuando hay un sacerdote que está intercediendo por ellos. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Él no puede verse por encima de los pecadores porque él mismo está rodeado de flaqueza. Por eso debe ofrecer por los pecados propios primero, como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Pero el caso del sumo sacerdote en el nuevo pacto, que es Cristo, a ver qué características tiene. Sigue Hebreos 5. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otra parte: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y perfeccionado, vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que acuden a Él, que ruegan por su servicio, que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es un orden superior al orden de Leví, definido en el libro de Moisés. Notamos entonces la comparación entre Jesús y el sacerdote común del Antiguo Testamento. Es superior en cuanto que el orden proviene de un orden mayor, como es el orden de Melquisedec. Bien, así miramos ahora a continuación los servicios. Vimos los departamentos, sus mobiliarios, la función que tienen cada uno de esos mobiliarios. Los servicios, vamos a ver entonces. Aquí esperamos mirar luz desde los ritos del santuario. Miremos la primera parte. Servicio diario. Aquí estamos mirando lo que hace un momento al sacerdote frente al arca, como estamos mirando acá, oficiando lo que él tiene que hacer. Servicio diario. ¿Qué ocurre acá? Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Primer tabernáculo se refiere al primer departamento del tabernáculo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente, dice ahora Éxodo 29. 2 corderos de un año cada día. Cada día harás esa tarea. Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero a la tarde. ¿Por qué tenía que hacerlo continuamente, es decir, diariamente y 2 veces al día? Porque representa la intercesión que el sacerdote hace en favor de los pecadores. Hasta que él traiga su propia ofrenda, había un servicio que lo proveía el templo como seguro, vamos a usar una expresión humana, protección para los pecadores de la nación, hasta que llegara el Yom Kippur, el día de expiación, donde había que erradicar los pecados, pero si alguno no los había confesado, moría. Y entonces el Señor podía tener aguante hasta antes del Yom Kippur, venido el cual ya era inapelable. Por eso, si algún adorador se demoraba o no lo hacía, Dios tenía paciencia, mucha paciencia. El templo le proveía un cobertor, un sacrificio, mañana y tarde. Al día siguiente, mañana y tarde. Al siguiente día, mañana y tarde. Hasta que el individuo trajera su propio servicio para rogar por el favor de Dios. Continuamos leyendo.
Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en grato aroma. Será una ofrenda encendida en honor del Eterno. Esto será un holocausto continuo durante vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor, donde me reuniré con vosotros para hablaros. Entonces, cada día se ofrecía por mano del sacerdote sacrificio matutino y sacrificio vespertino. Por causa del pecador y por mano del pecador se ofrecían sacrificios individuales. Es decir, el hombre traía y el sacerdote luego completaba el servicio. Miremos entonces 4 tipos de pecadores a continuación. Tanto el sacerdote, y están los textos que vamos a leer ahora, este era el tipo de animal que debía presentar, becerro, lo mismo que la congregación. Pero cuando se trataba de un gobernante o de un individuo, cambiaba el animal. No queda claro cuál es la distinción, no obstante se puede mirar y comparar, ¿sí? Así que si el sacerdote cometía pecado, debía traer no un chivo o una chiva, sino un becerro. Leamos pues entonces Levítico capítulo 4, versículos 3 al 12, y aprender qué es lo que debía hacer ese hombre si él cometía pecado, el solo sacerdote. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, lógicamente habiendo confesado su pecado. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, al lugar santo. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el altar de la oración, aquel de oro, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, del otro altar de sacrificio, el de bronce, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, mientras que el otro está dentro del tabernáculo. Así que en los 2 altares, uno está afuera, el de bronce, y el otro está dentro, el de oro. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar de holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y así termina entonces el servicio dedicado a un sacerdote si había cometido pecado. Pero ahora, si es la congregación la que está involucrada, vamos a seguir leyendo, va a relatar casi lo mismo, detalles menores, pero en esencia lo que estamos mirando. Si es la congregación que cometió el pecado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, hace falta la confesión, el reconocimiento de la falta cometida. La congregación ofrecerá un becerro por expiación, otra vez el becerro, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y al poner las manos lo confiesan, lógicamente. ¿Y quiénes son los líderes? Por un pecado que se cometió, que no queda claro quién lo hizo o cómo empezó esto.
Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y otra vez lo mismo. A ver qué hace con la sangre. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo donde están los 10 mandamientos. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. ¿Qué altar era? El altar de oración. Y derramará el resto de la sangre al pie del otro altar, el altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, hacer el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Ahora, amigos, leemos acerca del gobernante. ¿Qué servicio había para él? Levítico 4, versículos 22 al 26, leemos. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, se entiende pecado de ignorancia, no de rebelión abierta. Luego que conociere su pecado que cometió, necesita haber arrepentimiento y confesión. Presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, o sea, un chivo. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, confesándolo, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, noten ahora. Así que se pone sobre el altar de la oración, ahora sobre el altar del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Esto en el caso de un gobernante. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz, así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y ahora por un individuo particular, ¿qué es lo que se hacía? Capítulo 4, 27 de Levítico, leemos: si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, necesita ver la gravedad del problema y entonces arrepentirse y confesarlo. Traerá por su ofrenda una cabra o una chiva, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos, ¿de dónde? Del altar del holocausto, no del otro altar de la oración. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entiéndase, el altar del holocausto también. No tenía que mojarse sangre en el edificio del santuario, excepto cuando se mojaban los cuernos. Le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos ¿de cuál de los altares? Del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Con eso se pretendía hacer la transferencia del pecado a los cuernos del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Nuevamente, amigos, invito a que miremos la imagen que tenemos enfrente, 4 tipos de pecadores. Los 2 primeros, sacerdote y congregación, ofreciendo becerro como expiación, la sangre
se moja en los cuernos del altar. ¿De cuál altar? El altar de la oración, el altar de oro, el que está adentro. Los otros dos grupos, 3 y 4, por el gobernante y el individuo. Si ustedes notan, amigos, uno quizás puede hacer comparación o análisis. En el caso del punto 3 y 4, el animal que se ofrecía no era el mismo, era el chivo, pero esencialmente era igual. Y sobre todo, al mojar los cuernos del altar, ¿cuál de los altares se utiliza? Bien, en el primer caso se utiliza el altar de oración. En el segundo caso, número 3 y 4, el altar del holocausto, el altar de sacrificios que está en el atrio. Esa es la gran diferencia que hay en los servicios que se llevan a cabo. Más todavía, el pecador traía voluntariamente su ofrenda. El texto que nos ayuda, Levítico 4, 27 y 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y entonces miremos, el pecador mismo debía sacrificar el animal, observar todo, y luego el animal tenía que ser muerto. Y entonces completa la lectura: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro para confesar los pecados y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos ¿de qué altar? Del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión adentro, delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Noten, ahí están los dos altares, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, siempre para distinguir entre un altar y otro. Más todavía, la función de la sangre. Dice el texto: porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Expiar como cubrir. Pero el pacto de la nueva alianza, de Hebreos 10:11, revela ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Por eso, amigos, el de la transubstanciación de la misa no lo concedemos. Porque acá dice que hay que ofrecerlo una sola vez y no repetir allí en la misa la muerte del Calvario. Y esto es cuando Él pende de la cruz y grita: lama, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Entonces allí se busca que Él esté unido todavía con el cielo, y entonces cuando muere, allí pues lógicamente cumplió su oficio como víctima que propicia nuestros pecados. Pero una sola vez, mientras que en la misa se lo sacrifica literalmente vez tras vez cada vez que se abre misa, porque por la oración se consagra el simple fragmento de pan por el mismo cuerpo de Jesús, un milagro asombroso que procede allí cuando se ora por el sacramento de la Eucaristía. Miremos más todavía el texto que se nos presenta allí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por eso no vale el de la misa, que se presentan tantos sacrificios como semana tiene el año, si son 52 veces se lo sacrifica literalmente, allí muriendo, no en la cruz, muriendo en el partimiento del pan, ¿sí? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten siempre en paralelo entre lo que tiene el libro de Hebreos con el resto del Antiguo Testamento. Así pues, Jesús es el antitipo o contraparte del ritual del santuario. Pero también vamos a ver luz desde los ritos del santuario, pero esta vez la segunda parte. La primera parte era el lugar santo, pero ahora miremos el lugar santísimo. ¿Qué ocurría allí? Y aquí, amigo, vamos a ver esta lámina que nos va a ilustrar los sacrificios que se hacían. El sacrificio era hecho por el pecador. Se traía el animal, la sangre del animal era, el animal era sacrificado, lo hemos leído recién de Levítico 4, y en consecuencia la sangre era untada por el sacerdote en los cuernos de los altares. Recuerdan entonces que el primer animal, el becerro, era sacrificado en los cuernos del altar de adentro, en el altar de oración, mientras que el que traía chivo o chiva era sacrificado y la sangre puesta, untada por los dedos en el altar del sacrificio, el altar de holocausto, el de bronce, ¿sí? Así que entonces, en un caso u otro, sea que era el sacerdote o la congregación la que cometía pecado, allí se ofrecía un becerro, o si era un gobernante o un individuo, entonces allí también el sacrificio era distinto. Esto para que siempre lo recordemos. Así pues, entonces, la sangre derramada purificaba al pecador. Eso estamos observando acá. En tanto que también la misma sangre contaminaba el santuario. A ver, se explica. La sangre derramada y untada en ambos cuernos, sea el altar del holocausto o el altar de la oración. A ambos altares traían respectivos cuernos. Con ello entonces se purificaba al pecador porque se hacía transferencia del pecado primeramente al animalito y del animal al santuario. El pecador podía retirarse sabiéndose perdonado, pero no todavía liberado hasta que venga el Yom Kippur. Allí se borraba el pecado una vez al año, y todo simbólico, hasta que viniera Cristo y fuera muerto en la cruz del Calvario. Mientras entonces se limpiaba al ofrendante, contaminaba el santuario. Es un detalle muy importante. Y entonces aquí esta lámina que nos va a hablar de que hay un camino para la purificación que incluye contaminación. A ver, ¿de qué manera? El pecador transfería su culpa al animal cuando confesaba sobre la cabeza del animal el pecado que había cometido. El animal pues debía morir. Y entonces se lo sacrificaba y la sangre era administrada por el sacerdote, quien a su vez la transfería al santuario. Así entonces podemos dar esta definición que el pecador se retiraba purificado y el santuario pues quedaba contaminado. Y esto diariamente. Pero cuando llegaba el servicio anual, el día de la expiación, estamos hablando de los servicios que se hacían allí en los departamentos. Como dice el texto Levítico 16, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y al decir ninguna obra, significa que no habría trabajo. Era un sábado, que podía caer cualquier día de la semana. Porque en este día se hará expiación o cobertura por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y hará la expiación por el santuario santo, por el tabernáculo de reunión, también expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la consagración. Y entonces, para ese evento se traían 2 machos cabríos.
Notemos acá la explicación de Levítico 16. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno, a la entrada de la tienda de reunión, allí en el lugar del patio o atrio. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte será para el Eterno y el otro para Azazel. Los animales serán iguales. Y no había distinción, tenían que ser buenos animales, perfectos. Pero al echar suertes, que es un sistema pur, se dice en hebreo, por el cual pueden elegir o discriminar entre una cosa y otra, se echan suertes, y si la suerte cae para cierto animal, pues él será entonces el chivo para Jehová. Y el otro opuesto quedaba para Satanás. Sigue luego, letra A y B. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte el Eterno y lo ofrecerá en expiación, mientras que el otro no tiene que morir, el otro chivo por Azazel. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto a Azazel. Levítico 16, versículos del 7 al 10. Por eso, amigos, no podemos creer lo que algunos afirman, que enseñamos que Satanás participa del plan de salvación, que él también forma parte. No. ¿Por qué? Porque al llevar al chivo vivo la culpa del santuario, se purificaba el santuario. Al hacer el sacrificio de lavado de la limpieza de los cuernos, o mejor, de untar los cuernos, para Dios representaba que el santuario quedaba limpio ahora, al borrarse los pecados. ¿Y a dónde iban a parar? Los cargaba el sumo sacerdote y los depositaba sobre el otro chivo, el vivo, y que no tenía que morir. Por eso que este que representa a Satanás no muere por nuestros pecados. Él es el culpable sobre el cual se confiesan los pecados del pueblo de Dios y se lo despacha al abismo, al desierto. Así será en la segunda venida. Los santos reciben su galardón, fueron juzgados y borrados sus pecados, pero la culpa de los pecados los pagará Satanás, el cual es echado al abismo. Déjenme que se los ilustre, amigo, para que podamos mirarlo más claramente. Todo crimen, en su mayor parte, si queremos, para no ser tan dogmáticos, en su mayor parte los crímenes tienen 2 autores, el autor intelectual y el autor material. A veces es la misma persona. El intelectual es aquel que estudia todos los movimientos del atraco que quieren hacer. Si es robar un dinero en el banco, en alguna institución, se estudian todos los elementos, ese es el intelectual. Y ya luego que conoce los movimientos de los individuos que serán robados, ahora viene el autor material, que recibe las instrucciones. Mira, tú aparcas el carro, allí van a estar este y aquel, y te mueves rápidamente, y entonces el material está allí recibiendo la instrucción de lo que tiene que hacer. Pero el cerebral es el otro que ideó el plan. Así, amigos, lo mismo con el pueblo de Dios. Cuando los santos sean perdonados, cuando se confiesan los pecados, se los reconocen y se pide perdón al Señor, el Señor ve 2 autores de ese pecado. El autor intelectual, Satanás, que fue el que propulsó que el individuo cometa pecado. Y el otro, el autor material, es el propio individuo que cometió la falta. Y si este individuo pide perdón, Dios le perdona, pero no le perdona al autor intelectual. Por eso, la sangre del santuario, de los cuernos, se carga sobre el chivo culpable. Se supone, se entiende, no es que el chivo en sí sea el culpable, sino lo que representa a Azazel, Satanás. Sobre él se depositan los pecados, se los confiesa y a perderlo. Pero notamos, él no participa en el plan de rescate, como algunos sostienen, negando la doctrina, diciendo, los adventistas están enseñando que hay 2 salvadores, al haber 2 chivos, 2 salvadores del pecado. Uno es Cristo, el otro es Satanás. Jesús murió por nuestros pecados y este otro, aunque no muera, forma parte para expulsar el pecado. No, amigos, cuando uno lo explica así de esa manera tan mal, desnaturaliza lo que el texto está diciendo. Por eso los animales diferentes, becerro y chivo por un lado, y a la vez también los cuernos,
de los altares, altar del holocausto, el altar de la oración. En ambos casos cumple lo mismo, mojen los cuernos de los altares. Esa es la transferencia del pecado del individuo al santuario. Mírenlo como lo expresa Jeremías capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Muy claramente se menciona que allí están puestos los pecados por el servicio que el sacerdote hace de recibir la sangre derramada del animalito, el cual recibió las manos del culpable en confesión. El individuo trajo el animal, se le provee el cuchillo y allí lo degüella, confiesa sobre el animal el pecado que cometió. El animal, pobrecito, no tiene nada que ver, muere y su sangre es derramada. Se recoge en un tazón y entonces, sea que se unten los cuernos del altar del holocausto, si es que se trata de un jefe o un individuo, o si es un sacerdote o la congregación, ya se usará otro animal. Aquí es el chivo y acá será un becerro, cuando es por expiación. Y se unge el otro cuerno o los otros cuernos del otro altar, el de la oración. En ambos casos es lo mismo, solamente diferenciación sin mucha prevalencia, no tiene importancia. Solamente distinguir que hay 4 tipos de pecadores. Recuerden ustedes, se habló del sacerdote, la congregación, el líder político, el anciano y el individuo particular. Se opera distinto por el tipo de animales, becerro en los 2 primeros casos, chivo o chiva en los otros 2 segundos y los cuernos respectivos. ¿Sí? Lo cierto es que el pecado quedó transferido al santuario. El individuo se retira, ya fuiste perdonado. Pero tu pecado no fue borrado. Eso quedó asentado. Pues yo necesito que me perdonen. Ya se te perdonó. Por eso puede volver en contra de ti. Amigo, eso es muy grave. ¿Cuándo? Cuando el individuo vuelve a cometer pecado y no se arrepienta, esos pecados acumulados, que no fueron borrados, vuelve contra él. Usted me dirá, pastor, es asombroso eso. No, yo no lo puedo aceptar. Mírenlo en Ezequiel capítulo 33, versículo 13. El versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Ese le vuelve en contra. Amigos, si uno ha llevado una vida recta, en fin, pecados que cometemos y confesamos, pecados que cometemos los confesamos y llevamos, pero al final cometemos un pecado del cual no nos hemos arrepentido, Dios actúa severamente. Ese pecado lo condena. Y entonces, como no fue borrado, y va a ser borrado, amigos, ahora en los días del juicio final que estamos sufriendo, llevando a cabo actualmente desde 1844, en tiempos de la marca de la bestia. Cuando ocurra la marca de la bestia, allí el Señor comienza a definir todos los casos. Los que están a favor de la bestia y aceptan la marca por influencia de la imagen, que hay presión, no pueden comprar ni vender. Terrible será el momento, pero esta gente que fueron débiles y no aprendieron a fortalecerse en el Señor, aceptan recibir la marca. Allí el Señor ya los quita del libro de la vida. Es terrible, mis queridos amigos. Lo contrario, los santos que se afirman en sus convicciones contra Satanás, reciben el sello de Dios y allí quedan enfrentados en el tiempo de la marca de la bestia. No antes, sino allí se define la suerte de la humanidad. Dura un tiempo en que se predican los últimos mensajes y se desatan las plagas. En ese desatar las plagas, abrimos Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Miren lo que dice en la Biblia de Jerusalén.
Por eso es importante, amigos, saber que nuestros pecados han sido borrados en el día del juicio. Y esto va a ocurrir cuando se promulgue la marca de la bestia y el Señor tenga que a sus santos sellarlos. Y se los sella con aprobación absoluta. Heredan el cielo. Amigos, esta gente ya no tienen más pecado que puedan ocultar. Ya confesaron y el Señor los aceptó. Noten acá que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Qué significa esto? Que llegará el momento en que se cierra la gracia y el santo que venía siendo santo, sígale. Por eso, amigos, este tema se torna tan importante de que los pecados van a ser borrados cuando acontezca esta porción del juicio que estamos leyendo, que el santo siga santificándose. Allí se le borran todos sus pecados y sigue siendo santo, ya para heredar el cielo, esperando la segunda venida de Jesús en medio de las calamidades de las 7 plagas. Pero ¿qué pasa con el caso opuesto? Y especialmente cuando es un creyente a medias, que comete pecado y se levanta. Al día siguiente, comete pecado. Bueno, todos somos débiles, se levanta. Al otro día, que Dios sabe que soy débil. Finalmente, en tiempo de la marca de la bestia, ocurrirá la sentencia que dice que el manchado, sígale, se siga manchando. No, amigos, no podemos esperar semejante sentencia contra nosotros, porque eso indica que los pecados no fueron borrados, que se siga manchando. Morirá por el pecado que cometió. Por eso, amigos, este tema del juicio investigador, del Yom Kippur, un día de juicio, es el examen por el cual se borran los pecados. Y entonces ya se lo anota como digno de heredar el cielo. Y el juicio comenzó, hemos dicho ya, en 1844, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8. Versículo 13, tema que ya miraremos un poco después. Pero continuamos entonces examinando los 2 machos cabríos. Leemos lo que tenemos aquí delante. Nuevamente todo el texto de Levítico 16, del 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno, a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Eterno, el otro para Azazel, que simbolizará a Satanás. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte para el Eterno y lo ofrecerá en expiación. Él es un sacrificio expiatorio, mientras que el otro será un chivo emisario. Noten la diferencia, el chivo expiatorio es el que muere, el chivo emisario es el que se lo manda, se lo despide. ¿Ve? Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel o Satanás, lo presentará vivo ante el Eterno. Él no muere por los pecados nuestros, él morirá posteriormente, ya cuando esté alejado del pueblo de Dios, para efectuar la reconciliación sobre sí y enviarlo al desierto a Azazel. Entonces, a continuación tenemos los 2 machos cabríos para ilustrar este principio. Hay un chivo expiatorio. Ese representa a Jesús. Es elegido para Jehová y además era sacrificado. Y a su vez también hay un chivo emisario. Es la historia de los 2 chivos. Este pues representará a Satanás, era elegido para Azazel, pero era expulsado, no sacrificado. Esto es muy importante. Y entonces, aquí con esta explicación de Levítico 16, ahí están los 2 chivos. Miremos lo que los textos bíblicos nos dicen. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, la otra por Azazel. Luego entonces, número 2, siguen los textos, Levítico 16, versículo 12 en adelante. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, donde está el arca de los 10 mandamientos.
y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, los 10 mandamientos, para que no muera. Luego entonces, después degollará el macho cabrío en expiación. De los 2 chivos, expía a uno por el pecado del pueblo. Luego tenemos que llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, que eso se hizo por el sacerdote privado, para que él entre limpio. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces esa sangre ahora también la esparce sobre el propiciatorio, sobre el arca de los 10 mandamientos, que no se hacía excepto aquí en este día del Yom Kippur. Así purificará el santuario. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el de Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y entonces eso era borrado. Noten que dice que se expiará el santuario, era limpiar el santuario. ¿Qué ocurre a continuación? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío vivo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto para que se pierda y muera. Así, amigos, estamos presenciando lo que ocurre en un día de expiación. Y esta es la parte más importante, amigos, del servicio. Y consiste en que lo que se hacía durante el año era transferir al santuario en forma simbólica, mediante la sangre untada en los cuernos del altar de sacrificio o del altar de la oración, dependiendo qué tipo de personaje había cometido pecado. Si se trataba del sacerdote o la congregación, se ungía aquí el altar de la oración, pero si se trataba de un jefe político de un individuo, iba entonces al altar de afuera. No importaba, lo importante es que ambos altares cubrían la misma función. Sus cuernos eran untados, símbolo de que el pecado se transfería al santuario, cada día, lugar santo, todos los días. Pero en el día de expiación se traían 2 chivos. Primeramente el sacerdote hacía su propio servicio personal, el becerro, para que él quede limpio, porque tenía que enfrentar a Dios. Pero luego entonces traía los 2 chivos, y uno de los chivos, el expiatorio, que representa a Cristo, se hacía la misma operativa, pero con su sangre ahora entraba al lugar santísimo, y se esparcía sobre el propiciatorio, sobre la tapa de los 10 mandamientos, con lo cual se limpiaba. ¿Qué cosa? El santuario, el altar, el tabernáculo, todo era limpiado. Queda limpio, se lo borró. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, cargaba los pecados, los ponía sobre el chivo vivo. Confesaba todo. Y hecho este servicio, un día en el año, se despachaba el animal para que se pierda por el desierto, no se lo mataba. Y allí ya quedaba el año aprobado. Y esto, amigos, ¿qué nos enseña? Tiene un significado para el tiempo moderno. Cristo murió por nosotros, nos perdona, pero el pecado quedó anotado en el santuario del cielo. Y esos pecados tienen que ser borrados durante el juicio del Yom Kippur del cielo, que empezó en 1844 y terminará en ocasión de la segunda venida, con galardón para quienes han creído y se les han borrado sus pecados. Quienes no han creído, pues ni han borrado sus pecados, pasan al milenio, que comienza la siguiente parte del juicio, tema que estudiaremos en la siguiente emisión. Alabado sea el Señor, que murió por nuestros pecados, nos perdona, transfirió los pecados, están en los libros del cielo para ser borrados, van a ser borrados. Y entonces el Señor carga galardón para aquellos que han amado al Señor, que creen en su palabra y reciben la limpieza de los libros del cielo. Dios nos guarde, nos bendiga y seguiremos estudiando, amigos. Fascinante tema,
en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga.